Hace aproximadamente un mes, Hugo se mudó con sus padres a la casa de verano que estos habían comprado en un pequeño núcleo rural de chalés junto a un embalse en Andalucía. En ese tiempo ya había aprendido a reconocer las costumbres de los lugareños en el más mínimo detalle. Estudiante de segundo curso, curioso por naturaleza, enseguida se instaló en el desván de la vivienda, desde donde, con unos binoculares, podía vigilar con comodidad todo lo que sucedía en los alrededores. El conjunto de chalés sumaba unas 50 viviendas, rodeadas de un bosque de pinos y encinas, y a pocos metros se abría un lago cuyas aguas, alimentadas por manantiales subterráneos, permanecían frescas incluso en pleno verano. A Hugo no le atraía en absoluto pasar el día junto al agua. Había algo, o más bien alguien, que había captado su atención por completo. La joven que vivía en la casa junto a la orilla le había robado el pensamiento. Era alta, de talla esbelta y escote generoso. Su larga melena negra le llegaba a la cintura y unos ojos verdes muy intensos le otorgaban un aire casi hipnótico. ¿Cómo no caer rendido ante semejante belleza, más aún cuando vivía a escasos 10 metros de su propio desván? «Olvídalo, tío», intervino con tono categórico su mejor amigo de la facultad, Víctor. «Con ella no tienes nada que hacer». «¿Y eso por qué?», protestó Hugo, decepcionado. Víctor esbozó una sonrisa de superioridad. «Porque las chicas como ella adoran el dinero, colega. Todos sus pretendientes llegan a bordo de coches de lujo». «También tengo coche», rebatió Hugo. «¿El SEAT 600 de tu padre?», rió Víctor con displicencia. «Ni de lejos se acercará a los caprichos de una clienta exigente». Hugo apretó los labios, dolorido, pero decidió no entrar en discusión. Con la firme intención de conocerla mejor antes de presentarse, Hugo planeó observar durante unos días los hábitos de Alba Serrano y preparar así el momento del encuentro. Imaginaba llegar en su coche con solera, sorprenderla con detalles sobre sus gustos y costumbres, y quién sabe si soñar con un futuro donde compartieran un piso en el centro de Sevilla y tuvieran 2 niños correteando por el salón. Instalado en su puesto de vigilancia en el desván, Hugo pasó horas y horas mirando por los prismáticos, pero pronto descubrió que Alba resultaba un objeto de estudio muy poco práctico. Rara vez salía de día y cuando lo hacía era siempre bajo el manto de la penumbra vespertina. Durante la jornada permanecía en casa o se perdía entre los bancales de la huerta trasera, un terreno que quedaba casi fuera del ángulo de visión del desván. Sin embargo, los 2 únicos días que Hugo había coincidido con los padres de Alba, don Óscar e Inés, le habían bastado para formarse una impresión inquietante. Los encontró en el viejo cementerio familiar, limpiando la lápida de un antepasado antes de una fiesta local. Se hablaban en voz baja, pero su aspecto enfermizo causó un escalofrío a Hugo. Ambos eran extremadamente delgados y pálidos, como si vivieran a la luz de velas en un sótano. Inés tenía las uñas siempre sucias y el cabello apelmazado. Don Óscar, extremadamente enjuto, recordaba al cosechador de sanguijuelas de un viejo cuento. Brazos ocres y venas en relieve, y una dentadura tan carcomida por las caries que sus dientes jamás habían visto el cepillo. ¿Cómo demonios ha podido esa pareja parir a alguien tan impresionante?, se preguntó Hugo, pensando en Alba con una mezcla de asombro y recelo. Porque, por mucho que pese, ella es la reina de este lugar. Ya corrían los murmullos de que a la bahía solían llegar pretendientes muy serios, hombres de traje y coche elegante,
deseosos de cortejarla, y también la curiosa historia del motero. Se decía que durante un tiempo, un fornido motorista en cazadora de cuero y casco de diseño caro acudía cada tarde a verla. Tenía una Harley reluciente y botas con hebillas plateadas. Primero, la chica había aceptado sus atenciones. Luego, sin embargo, le aburrió y lo rechazó. El hombre, ofendido, no cejó en su empeño, regresando todas las noches a chillar obscenidades a la puerta de la casa. Los vecinos cuentan que Alba pidió ayuda a sus admiradores más influyentes, y a los 2 días, aquel motero desapareció sin dejar rastro. Más tarde hallaron su motocicleta abandonada entre los juncos, con ambas manos arrancadas hasta el codo y aferradas con un filo de hierro al manillar. El cuerpo jamás apareció. Solo el asiento, manchado de sangre seca. Nadie supo qué le había sucedido de verdad, pero bastó para extender un hálito de miedo sobre el pueblo. Una noche, mientras cenaba con sus padres, Hugo recibió una sorprendente orden de su madre. «Y no se te ocurra volver a esa casa, hijo. No queremos que acabe en el bosque como aquel motero». Su padre asintió con la cabeza y pinchó un champiñón en escabeche con el tenedor. Hugo se quedó callado, sin saber cómo confesar su auténtica pasión. Llevaba días espiando a Alba desde el desván, porque a veces el amor ciega incluso al más sensato. En su mente, Hugo se preguntaba quiénes eran esos admiradores nocturnos y en qué coches llegaban, mientras buscaba con nostalgia su propio par de binoculares. Necesitaba descubrir su misterio, como un detective enamorado. Víctor, que pasaba de visita, se reía de él, llamándole romántico empedernido. Pero Hugo no cejaba en su empeño. Llegó a imaginarse confesándole su amor a Alba y ofreciendo un ramo de tulipanes junto a una botella de colonia de menta. Armado de valor, recogió un manojo de flores del jardín, no importaba que fueran rosas silvestres. Se roció con una nube de perfume de su padre y fue a tocar la puerta de la familia Serrano. Silencio. Volvió a llamar. Más silencio, salvo el latido de su propio corazón. Derrotado, arrojó el ramito a unos arbustos y trepó al desván una vez más, jurándose no dejar pasar otra oportunidad. Una tarde, ya al caer el sol, Hugo vio algo que jamás olvidaría. En el patio de la casa de Alba, su padre la arrastró por el cabello y la golpeó con un cinturón, mientras su madre se unía a los gritos contra la joven. La acusaba de negarse a casarse con un cura viejo que la familia quería para ella. Hugo sintió una indignación profunda. ¿Cómo pueden hacerle esto? Bajó corriendo por las escaleras del desván, pero el último peldaño cedió bajo su peso y cayó rodando hacia abajo, aterrizando junto a unas herramientas oxidadas. Se golpeó la cabeza con una piedra y perdió el conocimiento. Al día siguiente, despertó en su cama. Su madre murmuró con resignación: «Todo culpa de ese desván. ¿Vas a quedarte ahí para siempre?». Hugo calló, pensando en la seguridad de Alba. Aquella noche escapó por la ventana con una sola misión: verla bien. Al caer la tarde, el valle empezó a teñirse de penumbra. De vez en cuando se escuchaba el ladrido lejano de algún perro, pero la vida había cedido su bullicio diurno a un silencio inquietante. A Hugo ya no le apetecía volver al desván para espiar a Alba, especialmente después de que su padre, furioso por la caída, desmontara la escalera y la destrozara a hachazos. Decidido a verla de nuevo, Hugo se acercó a la verja de hierro forjado que cerraba la finca Serrano. Tiró de la verja y ésta ni se inmutó.
estaba bien cerrada. No había luces en la casa, así que dedujo que la familia ya dormía, aunque no eran ni las 9 de la noche. «Qué raro todo», murmuró recorriendo la casona de lado a lado. El corazón le latía con fuerza y la boca se le secó como si hubiese corrido un maratón. No podía resignarse sin ver a Alba, así que dio vueltas obsesivas hasta que, de pronto, escuchó un leve crujido de puerta. El latido se le encogió. Ahí estaba ella, su bella sirena. Apareció a la luz de la luna, enfundada en una bata blanca, descalza, caminando hacia el lago con un vaivén hipnótico de caderas. La sangre le rugió en las venas. Supo que debía rodear el agua y esperarla en la orilla. Corrió sin pensarlo, sintiendo el viento y el perfume de los juncos que se mecían junto al sendero. 5 minutos después, se detuvo, jadeante, empapado en sudor, junto a la orilla. El silencio nocturno lo envolvía todo, hasta que un canto suave, como el trino de un jilguero, rompió la quietud. Era la voz de Alba. «¿Dónde están mis pretendientes, mis amados?», susurraba ella, alzando el rostro al cielo. Hugo contuvo la respiración. ¿Qué hacía Alba sola, desvelada a medianoche? Arropada por el resplandor plateado de la luna, la vio avanzar descalza entre los juncos, como atraída por un hechizo. El desasosiego se tornó horror al apartar un junco y descubrirla desnuda, peinándose el pelo con un peine de hueso. Su figura de alabastro parecía de otra edad, etérea, perfecta, pero la atmósfera estaba cargada de algo terrible. Alba no estaba sola. A su alrededor, hombro con hombro, había al menos una docena de hombres de todas las edades, como guías silenciosos de su enigmático ritual. Hugo se sobresaltó al darse cuenta. Todos, menos Alba, estaban muertos. El primero, un motero sin brazos, vestía una chaqueta de cuero manchada de sangre y un solo zapato. Sus muñones se alzaban, rígidos, hacia Alba como garfios muertos. De su boca abierta escapaban siseos y gruñidos guturales. Junto a él, un hombre mayor con barba salpicada de canas mostraba el cuello desgarrado, como si una fiera lo hubiese prematuramente reclutado para su aquelarre. Otro cadáver, abierto de vientre, sostenía sus entrañas con manos putrefactas, mientras acompañaba con gemidos el susurro de Alba. «Son mis devotos», pensó Hugo aterrado. «Todos ellos son espectros». En ese instante una rama crujió bajo su pie. Como si respondieran a un conjuro, los muertos giraron sus cabezas hacia él. El pánico lo invadió. Alba alzó las manos al cielo y con voz de ángel lo llamó. «Ven, alma mía, aquí estarás a salvo». Pero algo en su mirada era demencial. Hugo sintió cómo sus músculos se agarrotaban. La tierra se le antojaba imantada, como si no pudiera retroceder. El motero sin brazos soltó un alarido desgarrador y se lanzó a por él, dispuesto a vaciar su rústica dentadura en su carne. Hugo, liberado del trance por el terror, rugió y echó a correr campo a través, con los espectros tras él, sus respiraciones convertidas en un coro de crujidos y exhalaciones putrefactas. Alba, envuelta en su risa helada, gritó: «Corrías tras mí, querido, ahora huye». Cuando el aliento de Hugo ya iba a expirar y las sombras de sus perseguidores lo alcanzaban, una fuerza invisible y poderosa apartó de su espalda al motero sin brazos, dejando un cráter ensangrentado en su pecho. Al alzar la vista, Hugo vio ante él a un cura corpulento, de al menos 2 metros, envuelto en un hábito oscuro y empuñando una escopeta recortada. El hombre cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos, mientras el cura disparaba sin vacilar. Cada cartucho portaba un brillo plateado al impactar,
y con cada descarga, los espectros de los seguidores de Alba se estremecían, dejaban escapar alaridos infernales y caían, consumidos en un último estertor. La propia Alba gritaba como ciervo herido, retorciéndose entre los cadáveres de sus devotos. Pero el cura no excusó ni un instante. Tras 10 minutos de metralla implacable, el cántico necrótico terminó. Solo quedó ella, pálida y temblorosa, la mirada vacía. Con un último suspiro, el cura apuntó a la sien de Alba y apretó el gatillo. Su cabeza rodó entre la hojarasca, salpicando de sangre la hierba. Hugo alzó la voz en un aullido desesperado y se abalanzó contra el sacerdote con puños temblorosos, pero el cura simplemente lo empujó con suavidad y en voz baja pronunció: «Tranquilo, hijo. A ella ya no había manera de salvarla. Nació muerta de alma». Su madre, presa del pánico y temiendo al marido, recurrió a una partera y ésta, en su desesperación, invocó al mal. Revivió a la niña, sí, pero ocultó el precio que cobraría. Yo la iba a tomar por esposa para exorcizarla en secreto, pero mira, no lo conseguí a tiempo. Hugo lo miró con incredulidad, pero tras todo lo visto, aquel hombre podría decir cualquier cosa. El cura, acariciándose la frente con cansancio, continuó: «Era una criatura de tinieblas, muchacho. Un mal antiguo. Llaman a esto resurrección maldita. Los hombres corrían en tropel tras ella, y ella los coleccionaba como trofeos. Cual sirena infernal, con su canto mató al primero de sus pretendientes. Después, sus acosadores terminaron el trabajo. El sacerdote suspiró y añadió, casi para sí: «Y ni los míos alcanzaron a salvar a su familia. En esta casa encontré vísceras por las vigas del techo. Ella degolló a sus padres con sus propias manos». Sin más palabras, le pasó a Hugo una pala y le indicó que cavara una fosa junto al lago. Durante un rato largo, el chico, nocherniego y exhausto, abrió tierra hasta formar un lecho profundo. Primero el cura echó el cuerpo de Alba, que aún despedía un olor a podredumbre. Luego arrojaron al motero y a los otros devotos caídos. Hugo sollozó suavemente. Había amado con locura a aquella joven, hermosa incluso en su muerte antinatural. Al amanecer, Hugo se encontró junto al sacerdote, ambos sentados ante un fuego crepitante a la orilla del lago, contemplando el disco plateado del agua. Los juncos susurraban con la brisa matinal, aunque apenas se movían, y en el pecho de Hugo algo arañaba y dolía. Porque no todos los días uno tiene que enterrar a quien amó, sobre todo si aquella alma había sido retorcida por fuerzas demoníacas. Y así, mientras el sol alzaba su primer rayo sobre el bosque, Hugo entendió que su vida empezaba tras aquella larga y terrible noche. Una vida marcada para siempre por el amor imposible y el horror viviente de la muchacha del cementerio.